Y ahora tenemos 15 minutos para tener el turno de palabra. Tienen aquí a los conferenciantes de la tarde de hoy. Es su momento, así que tienen la palabra cuando quieran. Sí. María, por favor. Yo tengo dos preguntas. Una para Verónica. ¿Por qué has introducido, porque has colocado el uso de los pendones, estandartes, banderas dentro de factores intrínsecos? Bueno, puede ser realmente el motivo es porque está fabricado para ello. O sea, que a lo mejor podía ser otro tipo. Es que la clasificación entre intrínseco y extrínseco siempre genera pues, cierta polémica y demás, porque realmente si lo pensamos desde el punto de vista de que ha sido fabricado para ello, desde ese punto de vista lo consideraba como algo intrínseco. Es decir, siempre se va a utilizar de esa manera. Es intrínseco a su naturaleza de fabricación. Sí que es cierto que podríamos considerarlo como extrínseco si hablamos de que es una cosa ajena a la materia como tal. Entonces, entiendo la confusión. Vale. Y la siguiente es para Iván. Entiendo que el almacenaje en rollo y en rulo sea lo mejor para los pendones. No sé si en las iglesias podríamos colocar unas cadenas, como has dicho, para colocarlos, porque claro, las dimensiones son muy grandes. Y partiendo de eso, la problemática me surge cuando yo tengo que transportar mi pendón de la iglesia a una pendonada. ¿Cómo lo transporto en un rollo? Son preguntas técnicas interesantes, de las que creo que es en eso lo que hay que trabajar precisamente, en resolver esas situaciones. Posiblemente el transportarlo en el rulo podríamos hacer una estructura semejante a la que he puesto ahí en los pendoneros de Guardo, creo que era, ¿no? Ese remolque adaptado para las varas, pues posiblemente podría ir por ese punto, ¿no? Es decir, al fin y al cabo lo que han fabricado es un remolque de las proporciones de la propia vara. Quizás esté en la parte de la base el hacer un soporte más amplio para que pueda sujetar o abrazar más el rulo. Se me ocurre así a bote de pronto, pero desde luego esto serían cosas que debería de pensar cada pueblo o cada asociación, ¿no? El ver de qué manera se puede transportar. Otra opción es dejar el rulo en la iglesia y como el transporte no suele ser muy largo, ¿no? Es cuestión de media hora, bueno, a veces más, o de días, ¿no? Bueno, que no hablemos de eso si hay que ir a Sevilla, como recientemente, así. Claro, entonces ahí habría que pensar precisamente a estas cuestiones esas a las que yo me refería, ¿no? Que nos tenemos que hacer preguntas de ver cómo trasladamos eso de una manera que dañe lo mínimo posible. ¿Las maletas que se están utilizando ahora son lo mejor? Creo que no. Cualquier otra cosa que separe por un lado la parte metálica, la parte del cuero y la parte textil, ¿podríamos empezar a hablar por eso? Sí. ¿Podríamos llevar la parte textil en una caja un poco amplia, bien doblada y en las zonas de doblado unos cojines para que no dañe la parte textil? Pues serían opciones sencillas y que ocupan poco. Para viajes de una hora, media hora, cosas así. Para viajes ya más largos, pues igual habría que plantearse otras cosas. Pero muchas veces en lo más cotidiano o lo más sencillo puede estar la solución, ¿eh? No pensemos en grandes estructuras o grandes soluciones, porque si el viaje es de media hora, es de una hora o de 2 horas, pues posiblemente se pueda resolver de esa manera. Una de las cosas que vamos a hacer luego es ver de qué manera podemos doblar los pendones. Una solución me parece que ya existe, lo que pasa es que no lo usamos. Esos canutos gordos que vemos en algunas furgonetas cuando están en el campo, no sé si son topógrafos o quiénes son, los mismos canutos de meter el título de la universidad, los hay así de gordos, muy largos, y se pueden usar, y lo podemos llevar junto con las varas. No se nos ha ocurrido hasta ahora, pero puede ser. Precisamente el foro de opinión y de discusión, el de hoy, es el comienzo. Alguien decía, estamos haciendo historia, no sé, pero desde luego estamos estableciendo unos criterios en los cuales, escuchándoles a ustedes y a los profesionales, se intente llegar a un consenso en el que, prestándoles
su experiencia, la suya, intentemos llegar a un nexo común en el que se fabriquen este tipo de estructuras que a veces muy rudimentarias, sin necesidad de gastar un dinero importante, solucionan precisamente este tipo de aspectos. No sé si Pedro, me parece que estaba por ahí primero. No sé si me oye. Bueno, nada, simplemente era, por un lado, hacer un comentario. Yo creo que es interesante que la gente de las asociaciones, incluso la gente que trabaja con los pendones, que los mueve, sean conscientes de una cosa que ya sabíamos, incluso antes de que se declararan BIC, que son patrimonio cultural, es decir, eso ya es así. Pero han luchado, han logrado que se declare BIC, por lo cual, con mayor razón, deben conservar ese patrimonio material, asociado al bien, en este caso al BIC inmaterial. Y sobre todo recordar que no es un patrimonio, aunque ellos lo manipulen, de su propiedad. El patrimonio es de todos. Entonces, a veces se da un poco la sensación de que, bueno, es mi pendón, es mi pueblo, yo hago lo que quiero, si se rompe o se estropea, pues qué más me da, es mi pendón y punto, ya está. Y eso es un error, porque el patrimonio no es exclusivo ni del pueblo en particular, ni de las asociaciones, es un patrimonio de todos. Y luego, en el tema del almacenaje, es muy interesante las propuestas que se han hecho, pero hay que tener cuidado a veces lanzar la idea de decir, es muy sencillo, un rulo y ya está. Un rulo con ciertas características y con ciertos materiales. Es decir, no vaya a ser que se construya un rulo o se construya un soporte de almacenaje con materiales inadecuados y lo que provoquemos es que un prolongado almacenaje, esos materiales terminen degradando el textil. O sea, que es muy buena idea, se puede hacer con muy poquito dinero. Pregunten por favor antes a cualquier cosa o restaurador. No le vamos, es que una cosa esa ni siquiera se cobra, es un consejo. Y hay materiales que son compatibles con la conservación o restauración. Entonces, un poco es esa la cuestión. Y luego también dejar claro que cuando se hablaba de las reparaciones, me da un poco la sensación de que se hablaba un poco casi como algo neutro, tirando a un poco positivo. No se debería en ningún momento aconsejar hacer ese tipo de reparaciones en ningún pendón, y muchísimo menos un pendón. Se ha denominado histórico. Bueno, es verdad que al principio del Congreso se habló de una posible catalogación y se hablaba de pendones históricos, aquellos como el pendón de San Isidoro, ese tipo de cosas. Pero quiero decir, cualquier pendón que ya tenga cierta entidad, ciertos años, lo podemos considerar un pendón histórico y no deberían hacerse lucidos o un recorte pues, para apañarlo, para que quede bonito para un desfile. Y pues eso ya a día de hoy sería ya una percepción de ese tipo de intervención. Gracias, Pedro, por tus apreciaciones. Antonio. Muchísimas gracias, Iván. Ha habido, sobre todo el apartado que corresponde a preventivo, te lo agradecemos enormemente. Yo personalmente me parece del máximo interés. Te ruego que mañana no vayas a las 10. Te ruego que no vayas a las 10 a la explanada de los pendones, porque verás todas las barbaridades que cometemos, que seguimos cometiendo y tal. Que tomen fotos para el próximo año. Cúbrenos, tapanos. Hay algunas leyendas urbanas que mantenemos y está bien pues que las enmendemos. Es decir, nosotros, claro, los materiales, los textiles han evolucionado, son otros, no son los de las abuelas, pero usábamos una leyenda urbana de nuestras abuelas que era que en lugar de plegar, en lugar de doblar la tela del pendón que provocaría con la continuación, con el uso continuado de esos dobleces, provocaría rupturas por esas zonas, dejarlo caer por su peso en el arco caudal. Sabemos que provoca otros pliegues, ¿no? Pero quizás no era la mejor manera, pero era algo que aconsejábamos y que formaba parte de un esbozo de protocolo de conducta con los pendones que no ha llegado a formalizarse, a patentizarse en lo que tú pedías, a dar un manual de uso y tal, que creemos que será muy bueno. Sí, hay algunas normas que hemos intentado transmitir. Es muy bonito y tiene esas implicaciones, iba a decir míticas, esas implicaciones de referente. Lo usó Alejandro Valderas, lo dijo, lo de subir la vara es trepar la cucaña o el mayo, pero provoca no solamente riesgo físico, sino a veces daños
Entonces, es una razón por la cual insistimos generalmente no se trepe no se suba por las varas. Queda muy bonito que el niño suba y tal, pero corren riesgos y además se pueden provocar daños. Creemos que esa formulación de unas normas de prevención será muy buena, muy positiva, y agradecemos que se nos haya indicado que lo hagamos. Hay ciertas cosas que no podemos enmendar sin contar con las administraciones. Dijiste lo de los cableados. Lo de los cableados es decir, no es que haya cables en los pueblos, cada vez ponen más. Y se van colocando, distintas compañías van haciendo sus tendidos, ya no hay ADSL, pero igual siguen tirando cables. Y es un problema, a veces hemos pensado, dice, coño, habiendo obtenido la declaración de Vic, vamos a exigir que quiten cableados los pueblos donde además han hecho obra en la calle y han entubado, pero siguen tirando cables cada uno por donde quiere y tal. O cosas más graves, hablaste de árboles. En una romería que es muy pequeñina pero muy entrañable, que es la de Boinas, cerca de Magdalena de Torío, llegamos un año con los pendones a la ermita de Boinas. Se llega a través de un lugar, de una senda preciosa entre árboles, entre sebes, que son también patrimonio de nuestra tierra, la sebe, el cerrado vegeta. Y los paisanos del pueblo, con buen juicio, pues hicieron a facendero los días antes para limpiar un poco y que los pendones no se engancharan. Pues metió un viaje el Seprona que no os quiero decir. Es decir, a veces luchas contra los elementos en cuestiones de este tipo tan tontas. Y por último, simplemente, has también has dado un toque de atención respecto a la musealización y centros de interpretación y tal. Tenemos un ejemplo que no funcionó, un ejemplo a corregir, que fue un museo próximo al santuario, a la Virgen del Castro, donde se empleó bastante recurso en hacer un museo que no funcionó. 2013, inauguración. Y no funcionó. Y tenemos una propuesta que además, en la preparación del Congreso, contamos con el director del Museo de los Pueblos Leoneses, el etnográfico situado en Mansilla, con Lucas Morán, y la idea es que necesitamos un lugar, y lo tienen, donde no solamente exponer piezas musealizadas, sino hacer interpretación de los pendones, y que cada mes, por ejemplo, el pendón de un pueblo sea llevado a ese lugar, a ese espacio, y que se puedan provocar actividades con los niños para que vean el pendón, jueguen con el pendón, pinten el pendón, hagan sus alternativas. Un espacio vivo, un centro de interpretación, además de la musealización. Esperamos que, como un fruto también del Congreso, esta iniciativa que al director le encantó y que creemos que va a apoyar, pues vaya adelante. Así que muchas gracias. Yo me gustaría ser respetuoso, porque si tenemos que, pero sí que gráficamente abundar en lo que dice Antonio. Yo creo que es muy importante poner en valor este congreso. Hemos hecho un poco historia, es decir, nosotros hace 25 años doblábamos el pendón, doblábamos para ponerlo en la maleta. Sin embargo, cuando tenemos contacto con otros pendoneros, nos dicen, no, lo mejor es que caiga el pendón en la maleta. Luego funciona el sentido común y evidentemente no pones los elementos metálicos ni los cueros con el paño. Eso es así. Entonces yo creo que es importante que se mantenga, si es posible, este congreso, animar a otros congresos, porque es muy importante. Y luego sí quiero poner aquí, porque aquí estamos personas posiblemente muy sensibilizadas, bueno, también quiero distinguir entre el pendón histórico, como el ejemplo que he puesto esta mañana, y la réplica. La réplica nos preocupa menos. ¿Por qué? Y aquí es lo que quiero decir. Es decir, nosotros estamos sensibilizados con nuestro patrimonio, pero el grupo de pendoneros no está sensibilizado. El grupo de pendoneros del pueblo lo que quiere es fiesta. Y el cuidado del pendón se las trae. Es decir, ellos quieren fiesta, quieren hacer la pendonada, la comilona, que es legítimo, ¿no? Porque es una manera de identificarse. Entonces yo creo que es muy importante también tener los recursos, primero académicos, que nos estáis dando, y segundo, llegar a... Porque yo acabo de comprobar con vuestra exposición que nosotros tenemos preciosamente colocado nuestro pendón en una vitrina, pero me acabo de enterar que no está bien. Por lo que acabo de decir, que no debe de quedar tal. Entonces yo creo, bueno, simplemente animar a los organizadores de este congreso que es necesario seguir avanzando en él.
ver, por aquí. 30 segundos para cerrar con una anécdota. Venga. Yo primero. Sí. Y luego cierras. Yo quiero buscar, quiero contestar un poco a Antonio, no sé si eras amigo. Y yo creo que los pendones se han declarado aquí. Es una cosa del pueblo, del concejo, de otras organizaciones religiosas. Pero por suerte o por desgracia, y quiero remarcar muy bien esto, hoy día cada vez tenemos más lugares donde poder conservarlas. Llámese escuelas cerradas, consultorios cerrados, estupendas casas de cultura que hemos hecho y que no se pueden abrir porque no hay personas para ir a ellas, porque cada vez somos menos. Y yo pues lanzo una solución, exigir a las administraciones que se adopten medidas para que se puedan conservar en estos edificios. En cada pueblo hay un teleclub, una casa, que puede ser un lugar idóneo sin tener que llegar a ser una majada o un estercolero. Yo ahí lo dejo. Bueno, a mí me falta... Te voy a dejar, no te preocupes. Me parece muy interesante. Yo cuando hablo de musealización o de musealizar los pendones, no me quería referir únicamente a llevarlos a un museo, que posiblemente una antigua escuela de un pueblo o el antiguo albergue puede utilizarse como espacio musealizable, ¿no? Y que además no solo tenga cabida en pendón, sino determinado tipo de objetos de la cultura popular, y se pueden conservar ahí y además van a estar limpios, todas las condiciones que hemos hablado, van a estar limpios, van a estar recogidos en un espacio oscuro, ¿no? Y además si viene gente a visitarnos, turismo, pues puede entrar a la antigua escuela, digo de la antigua escuela, y es un espacio musealizado, ¿no? Que no nos vayamos a la institución museo, sino que la musealización puede ser en otros espacios como Sí, yo para Luis, que no se ha atrevido nadie con él. Bueno, yo soy el culpable del pendón de Baeza. Hermenegildo Luis. Podríamos hablar sobre ello, ¿no? Pero vamos a ver, has tenido una intervención que a mí me ha suscitado, sin acritud, para todos, 3 brevísimas consideraciones. Cuando has hablado del pendón de Zamora. Los zamoranos. No, de la conquista de Zamora, perdón, de la de Cáceres. Ah, sí. De la de Cáceres, tú le has señalado como de Castilla. No digas eso, León, te podemos poner a borazos. Y además, por toda la razón, por la sencilla razón de que en 1230, el 23 de abril, es decir, muy próximo a la fecha en la que estamos, se conquistó Cáceres. Y después Badajoz, etc. Y eso fue Alfonso VIII de León IX, en la denominación de los reyes, y que, hombre, me parece que es de rigor y de justicia seguir reivindicando el reino de León. Me niego a seguir diciendo lo del viejo reino de León. ¿Por qué no se dice el viejo reino de Aragón? ¿Por qué no se dice el viejo reino de Castilla? Si son todos tan viejos. Yo al reino de León no le veo con barbas y con pelo blanco como yo. Me parece, insisto, de rigor y de respeto. Es más, acudiendo a la documentación, de lo cual bueno, pues, tanto hemos hablado en este congreso, ¿no? A las fuentes, yo desafío a cualquiera a que vea eso de la corona de Castilla. Querido Luis, vamos a terminar. Tú has reivindicado muy bien tu tierra. Tú has dicho que es el reino de Aragón, que no es la corona de Barcelona, de Cataluña, de no sé qué. Pues yo te voy a contar una burrada mayor. En un escrito que yo tengo, se dice el Imperio Catalano-Leonés, por la sencilla razón de que doña Berenguela se casó con nuestro emperador Alfonso VI. No hubo tal imperio, obviamente, ¿no? Pero bueno, de todas las maneras, yo tengo registrado hasta Pedro I el Cruel, por lo menos, donde en la documentación real no aparece corona para nada. Aparece rey de León, de Castilla, del Algarve, de Murcia, de todo lo que queráis. Pero es que nadie habla del reino de Castilla, casi sin más. ¿Por qué vamos a tener que seguir aguantando esta estupidez histórica? El reino son los reinos de... Y por eso yo esta mañana
no decía el Reino de Castilla y León, porque iban a confundirme con la denominación actual de una comunidad autónoma. Habrá que decir el Reino de Castilla y de León, que por cierto llegaba hasta Sevilla. Y un poco más. No eran los límites de esta comunidad autónoma, vamos, creada absoluta artificialmente, ¿no? Yo te lo comentaré más tarde, si viene al caso. Entonces, yo pido, no exijo, pero pido, de verdad, con todo respeto, que se mantenga la denominación. Es decir, no ibas a ver a Alfonso VI de dónde era rey. Hombre, no seamos tan estúpidos. Y Alfonso VI no firma ni una sola vez como rey de Castilla. Desafío a quien sea a que lo busque. No dijo nunca que fuera rey de Castilla. Castilla era un reyezuelo, era un reino pequeño, creado en la época de su padre, cuando murió, pero que fue independiente 7 años. Y cuando Sancho viene a autocoronarse a León, que no lo corona el obispo, se corona él mismo, nunca volvió a firmar como rey de Castilla. Oye, pero vamos a ser serios, las cosas son como son, está documentado, está en los protocolos. Y por fin quería decirte otra cosa, pero no, vamos. Me ha gustado enormemente que hables de los pendones concejiles que iban a la guerra, en la parte sur, en Andalucía, etc. ¿Por qué nos alarmamos tanto si alguien, verdad, Antonio, dice que los concejiles iban a la guerra? Los de León también. ¿Por qué no? ¿Por qué no iban a ir a la guerra? Es que tenían que ir. La gente. O sea que entonces podríamos hasta retrotraer esos pendones que aparecen a lo mejor en 1500 y pico hasta la época de nuestro pendón de la era, que yo tengo por seguro que es de finales del siglo XIII. Y lo demostraría. Sí. Muchas gracias, perdón por el... No, al revés, gracias. Bueno, una cosa, hablando del pendón, bandera, como lo queríamos llamar, de Cáceres, ya he comentado que precisamente el hecho de que salga el Castillo de Castilla y el León de León demuestra que no puede ser de la época que dicen porque todavía no estaban juntos. Claro. Lo que pasa que, claro, me he tenido que ir con un rápido. Pero, bueno, a propósito de lo del Imperio Catalán, yo pido por favor que lo tomen en serio, porque ya saben que Santa Teresa de Ávila era de Badalona y que Cristóbal Colón era de Fulón, de Tarrasa. Bueno, perdón. Gracias. Fermín, es tu momento. Sí, bueno. Yo voy a romper la seriedad de este congreso en 30 segundos, Sabéis que somos el país de Valle Inclán, ¿no? Bueno, pues hay un pueblo aquí en la provincia de León que tenían un pendón convencional del que comentamos aquí, del siglo XIX, sus franjas rojas, verdes, y estaba muy deteriorado. Allá por los años 80, en el bar del pueblo estaban los mozos borrachos. Y dijeron, bueno, había que cambiar la tela del pendón, había que no sé qué, y dijo, bueno, trae la botella de martini. Y hicieron así, como esta. Y ahora es el pendón que lucen. Lo llevan con mucho orgullo, no histórico, pero sí orgullo y rebeldía de su propia historia. Esto podría entroncar también con lo que tenemos aquí en León de la procesión de Genarinos. Esto forma parte de las vivencias del pendón. El pendón también es eso, es el uso del pueblo, de cómo van a las fiestas, de lo que hablaba Melchor, de la fiesta y tal. Entonces, forma parte del uso del pendón estas anécdotas también simpáticas o curiosas. La idiosincrasia. Y hasta han subido con él al terreno. Y lo han pinado del terreno. Bueno, gracias, Fermín. No sé si les parece, dos cuestiones y nos vamos, ¿de acuerdo? En primer lugar, me gustaría, puesto que como saben, mañana la exhibición y desfile de pendones es un acto público en la ciudad al que está invitada toda la ciudad y, lógicamente, aquellos turistas que quieran participar. La salida está fijada a las 11:30 de la mañana en la explanada de los pendones, en la sede de la Junta de Castilla y León en León. La llegada al acto protocolario es en la plaza de San Isidoro. El itinerario transcurre por Suero de Quiñones, pasamos Padre Isla hacia la calle Renueva, bajamos por Ramón y Cajal, y Ramón y Cajal ascendemos, es el monumento a las infantas, directamente a la plaza de San Isidoro. En la plaza de San Isidoro tendrá lugar un pequeño acto en el que los 100 pendones se dispondrán de manera semicircular en dirección hacia el atrio, y en el atrio saldrá el
imperial pendón y el pendón real. Abriremos el semicírculo y llegará desde la calle del Cid, en este caso el pendón de Astorga, el pendón de Clavijo. Se dispondrán los 3 pendones en el atrio, se cerrará el semicírculo, se explicará el motivo por el cual, Antonio y yo explicaremos el motivo por el cual estamos allí, desgranaremos las vicisitudes y pondremos el valor, lo que ustedes hacen, que eso es de lo que se trata, y finalmente, tras un izado de los pendones, finalizará la ceremonia escuchando el himno a León. Me gustaría decirles 2 cuestiones. En primer lugar, y lo digo porque a lo mejor no voy a tener oportunidad y creo que es el momento, porque mañana está fijada a las 4:30 de la tarde la salida y la visita al Museo de los Pueblos Leoneses. Les han pasado mis compañeros, Daniel y Carmen, el listado de las personas que van a asistir. Algunos van en coche, otros van en el autobús. Los que vayan en el autobús, a las 4:30 de la tarde, la salida está fijada en la glorieta de Guzmán el Bueno. Otro viejo amigo mío, Guzmán el Bueno. Pues allí en la plaza de Guzmán, a las 4:30 salimos para Mansilla. En Mansilla, una vez lleguemos, se realizará la visita al Museo de los Pueblos Leoneses. Y a las 8 menos cuarto, está fijada la vuelta. Hay personas que tienen que volver y está fijado para que lleguen atentos y rápidos al AVE y a otro tipo de transportes. Eso es el itinerario para mañana. Indicarles que a la 1 hay una exhibición de lucha leonesa en la propia plaza de Santo Martino, en la plaza trasera a la plaza de la Colegiata. Y de la misma manera, la Asociación Cultural Pendones Reino de León tiene la deferencia de invitar a los pendoneros y pendoneras y a los miembros y a los participantes en el Congreso a un pincho, así lo denomina Luis Bandera, su presidente, en la propia plaza. Con respecto a todas estas cuestiones, decir lo siguiente. En primer lugar, mi agradecimiento, creo que no debe de faltar, es de malnacidos no ser agradecidos. Mi agradecimiento profundo a las instituciones que han apostado por esto, cuando dicen que se necesita el apoyo, lógicamente, de las instituciones, por supuesto. Es algo realmente difícil, duro, y lidiar entre despachos, propuestas que a veces, pues muchas veces se piensan que estamos vendiendo humo, y no, estamos vendiendo una realidad que ofrece y que obedece a lo que ustedes hacen muy dignamente y defienden en su día a día. El apoyo de las instituciones, a mí me preguntaban hace unos días que cómo es posible que haya puesto de acuerdo a tantas instituciones. Digo, pues porque con respeto y con educación, les decía el otro día, se llega a todos los sitios. Y al final, más o menos, un poco de sensibilidad acaban demostrando algunos de nuestros políticos. No todos, se lo tengo que decir también. De la misma manera, gracias a las instituciones, me gustaría agradecer a todas aquellas personas que han participado activamente en que esto sea una realidad. Cuando yo fui a hablar con Antonio y con Luis Bandera, presidente de la asociación, me mostraron su predisposición desde el primer momento. Y esto es muy de agradecer. Les tengo que decir también que en el círculo académico, incluso este tipo de iniciativas a veces son denostadas y no son respetadas y se tildan de mero entretenimiento. Así se lo voy a decir. Y no me resultan prendas, que no, lo digo. Y es una pena. Es una pena porque no escuchar a la sociedad civil es un error. Es un gran error por parte de las instituciones académicas, que a los docentes nos permiten esa libertad de cátedra emitir este tipo de juicios. Yo lo voy a hacer aquí, lo haré públicamente y donde lo tenga que hacer, así lo voy a hacer. Porque entiendo que si no se da voz a los sin voz, difícilmente vamos a poder legar este patrimonio. Ustedes son los responsables, ustedes son los causantes de que esto sea una realidad. En segundo lugar, a todos los ponentes, a todos los conferenciantes que han hecho posible que esto, pues llegue hasta donde esté. Aquellos que han hecho un gran esfuerzo por estar aquí y por ser capaces de, sobre todo, de alguna manera aceptar el reto que se les propone. Porque esto no es fácil. Llegar a una persona, levantar el teléfono, escribir 3 correos, 5 llamadas. Oye, mira, ¿qué te parece? ¿Y sobre qué? Pendones. Pero si no sé ni lo que es un pendón. ¿Cómo voy? Hacen un esfuerzo tremendo. Se van a Cervera de Pisuerga, hacen unas fotografías de cómo los pendoneros preparan el material, experimentan y nos explican las experiencias que han tenido en instituciones de primer nivel, a través de esfuerzos tremendos de todo tipo, todas las tipologías posibles. Compañeros que incluso después de 40 años son capaces de decir y de reconocer lo que yo hice, a lo mejor, no sé si estaba bien, mal o regular, pero lo hice. Y a ustedes les ha servido, pues ya está, eso es lo importante. Compañeros que incluso muestran su enorme interés por participar en un proceso de declaración de bien de interés cultural que no sabemos si es positivo o es negativo. Para la prensa sí, es muy de titulares, pero ahí está. Es decir, compañeros
que brindan su esfuerzo porque esto sea una realidad. Y esto solo es posible gracias a personas que amamos lo que trabajamos y creo que ahí ponemos todo nuestro esfuerzo, que nos gusta y que lógicamente contamos con personas como ustedes. Me gustaría agradecer a la Asociación Pendón en el Reino de León porque su predisposición ha sido siempre total. No me gustaría olvidarme, por supuesto, Luis, donde está de vacaciones, desde aquí se lo transmitimos, siempre dispuesto a todo. Maite, todo corazón, gracias Maite por todo, como siempre. Nati, que estará por ahí también. José, lo mismo. El resto, disculpar nombres, apellidos, habrá muchos que no me acuerde. A todos, cada uno de vosotros, muchas gracias. Carmen, mil gracias. A veces traer una comarca tan pequeña como Sayago a León es complicado y mañana vienen 140 zamoranos de la comarca de Sayago portando sus 8 pendones viriatos para que esto sea una realidad. Daniel, gracias. Confiar en ideas locas como las que un atrevido como yo lanza un día de cañas a veces traen estas consecuencias. Y por supuesto no me quiero olvidar de mis compañeros docentes y mis alumnos. Ellos son los que son cantera, a los que tenemos que formar y ellos son realmente los que hacen que esto tenga una proyección. Animarles a que sigan luchando por lo suyo, a que sigan contribuyendo a todo ese tipo de temas y a que una vez que esto pase, no nos quede en una mera anécdota, sino en que el resultado, que se plasmará en una publicación, pues bueno, de alguna manera quede. Lo que Alejandro hizo hace 40 años, todavía algunos de ustedes tienen el librito y lo tienen una cierta añoranza y cariño, ¿no? Pues esperemos que, no sé si haremos historia, pero si dentro de 40 años ustedes conservan ese librito o tienen en su imaginación el día histórico pues habremos hecho algo. Y si de aquí a unos años entendemos que a nivel preventivo los pendones están en un estado mucho más óptimo, incluso entendemos que es necesario y movilizamos a las instituciones para encontrar algún hueco o algún sitio en el que el pendón tenga su reconocimiento, en el que las instituciones como el Museo de los Pueblos Leoneses, al que desde aquí a su director Lucas Morán tengo que agradecer profundamente el grado de implicación que ha sido siempre total, y eso Antonio da fe de ello y Luis también, pues habremos conseguido algo. Y eso es lo que yo creo que debemos de hacer. Sean comprometidos con lo que hagan, no les importa nunca lo que digan o lo que dejen de decir y luchen por lo suyo, porque si no, van a venir cualquier otro y les van a quitar la merienda. Así que a por ello, nos vemos ahora en la escuela. Mañana, por favor, todos participando activamente en el desfile. Los que no sean de la asociación y estén en el congreso necesitarán un ticket. Si ven a un loco de una capa, que soy yo, mañana me piden el ticket, por favor, para poder hacer uso del pincho. Nada más, no me entretengo, si el loco de la capa. Ese seré yo mañana. Es que me la pongo para que me identifiquen, porque Luis ha tenido a bien dejármela, entonces lo tengo que agradecer públicamente y me la voy a poner con todo el calor que va a hacer, sobre todo para que sepan que soy yo el que les tengo que dar el ticket a los congresistas para tener derecho al vino, que es lo más importante después de todo el esfuerzo tremendo que van a hacer. Bromas aparte, ya me callo, que me enrollo mucho. Nos vemos ahora en la escuela, allí será el taller práctico, mañana la exhibición quien vaya y quien vaya al museo también. Al resto, muchas gracias.